compartir pantalla, ¿ok? Me confirman si se logra ver mi pantalla. Ya saben, ¿no? Cualquier duda o cualquier comentario lo escriben al chat o activan sus audios para que hagan la consulta respectiva o el comentario. Ok, por favor, me confirman si es que están viendo mi pantalla. Sí se ve, profesor. Perfecto. Entonces, lo que vimos la primera sesión fue hacer una introducción a lo que es la econometría de serie de tiempo, ¿sí? Básicamente hablamos sobre qué son los activos financieros, ¿no? ¿Qué es un activo financiero? Dimos algunos ejemplos. Luego de ello vimos los dos términos muy importantes para la econometría financiera, que son los retornos, por un lado, y la volatilidad, ¿no? ¿De quién? De los activos financieros en general, ¿ok? También dijimos que la econometría financiera utiliza datos de serie de tiempo, por lo general, o mayoritariamente. ¿De qué? De activos y los mercados financieros. Básicamente, en este curso vamos a ver, o nos vamos a centrar en el mercado bursátil, que es la bolsa de valores. En ese mercado vamos a analizar los índices bursátiles, ¿no? Cada bolsa de valores de cada país tiene un índice bursátil que representa, ¿no? A esa bolsa. Por ejemplo, la Bolsa de Valores de Lima, que es la Bolsa de Valores de Perú, tiene el índice, ¿no? Que es el índice general de la Bolsa de Valores de Lima. ¿Ok? Y así cada país tiene un índice que recoge las principales acciones que cotizan en esa bolsa. ¿Ok? También vamos a ver algunas aplicaciones, algunos ejemplos con acciones de empresas específicas. ¿Ok? Vamos a tomar una acción, digamos, de General Motors, de Facebook, ¿ok? Cualquier acción en específica, o ustedes en los trabajos que se les va a asignar van a tomar, ¿no? Una acción que ustedes gusten y van a hacer estimaciones, ¿no? Ciertas cosas que se les va a pedir más adelante. Y el otro mercado financiero que vamos a analizar en el curso son los mercados cambiarios, es decir, el tipo de cambio. Lo mismo, vamos a analizar los retornos y la volatilidad del tipo de cambio, ¿ok? Como ustedes saben, los tipos de cambio son muchos, ¿no? Cada moneda contra otra moneda. Y no vamos a entrar mucho a los mercados de derivados financieros, porque ya englobaría tener conocimientos un poco más avanzados de finanzas, ¿no? Es decir, conocer los forwards, cómo se determinan los precios de los forwards, los futuros, los swaps, las opciones, ¿ok? Entonces, creo que al menos en la práctica conmigo, o en las sesiones prácticas, no vamos a centrarnos en en ese mercado, ¿ok? De derivados financieros. Posiblemente veamos algunos ejemplos, algunos papers, pero así muy rápidamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué más vimos la semana pasada? Dijimos, ¿no? En base a los datos de las series financieras, nosotros vamos a emplear modelos econométricos que nos ayuden a modelar o a predecir el comportamiento de esas series financieras. ¿Ok? Es decir, vamos a modelar y vamos a predecir el retorno y la volatilidad de esas series financieras. Puede ser el tipo de cambio, puede ser de alguna acción o algún índice bursátil, básicamente. ¿Ok? También vimos algunos papers, ¿no? Algunos papers recientes. Eh, luego de ello, entramos a ver los tipos de datos que existen en general y para efectos del curso dijimos que nos vamos a centrar en los datos de serie de tiempo, ¿ok? Los datos de serie de tiempo ordenados a lo largo del tiempo. También hablamos que existen datos de alta frecuencia y datos de baja frecuencia. ¿Ok? Los datos de alta frecuencia por lo general son datos de series financieras. Es decir, estos datos se recolectan diariamente, por minuto, inclusive por segundo. Y vimos muy rápidamente algunas fuentes, tanto privadas como públicas, para obtener datos de series financieras, ¿no? Y yo les hablé mucho de Yahoo Finance. Y es de esta base de datos que vamos a usar las series, al menos en las sesiones prácticas conmigo, y posiblemente cuando yo les pida algún trabajo, alguna aplicación, les recomendaría que utilicen esta base de datos, ¿no? Que es muy accesible y gratis, por así decirlo. ¿Ok?
Y los datos de baja frecuencia, que se recolectan anual, mensual, semestralmente o trimestralmente, por lo general son datos macroeconómicos, ¿no? Datos macro, como PBI, consumo, ¿ok? Entonces, también vimos ahí muy rápidamente algunas fuentes. Luego ya nos centramos un poco más en los retornos, ¿ok? Dijimos, ¿no? Dos palabritas muy esenciales en el curso, los retornos y la volatilidad. ¿De quién? De los activos financieros. Y para ser más específico, retornos y volatilidad de algún índice financiero, retorno y volatilidad de alguna acción en específico, o retorno y volatilidad del tipo de cambio, ¿ok? Del tipo de cambio. También vimos algunos papers que suelen utilizar datos de alta frecuencia, ¿ok? Muy rápidamente vimos esto. Luego, también ya nos pasamos a analizar, ¿no? Algunas series, como el Standard Poor's, el índice de Standard Poor's, el S&P 500, que es un índice de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, es el índice más importante de ese país, y este índice nos ayuda a comprender cómo está la situación del mercado, ¿ok? Es decir, si este índice sube, nos está diciendo que la economía está yendo bien. Si este índice o el valor de este índice disminuye, baja, nos está diciendo que la economía en general, o al menos la economía estadounidense, está mal, ¿no? Está entrando en recesión. ¿Ok? Entonces nos indica cómo está el estado de la economía, ¿sí? Y que engloba las 500 grandes empresas que cotizan sus acciones, ¿ok? Tanto en la Bolsa de Valores de Nueva York y en el Nasdaq, ¿sí? Más adelante vamos a entrar en detalle. La Bolsa de Valores de Nueva York es como la Bolsa de Valores de Lima, ¿ok? Y el Nasdaq es otra bolsa de valores, pero para empresas tecnológicas, básicamente. ¿Sí? Más adelante vamos a entrar un poco más en detalle. Y vimos rápidamente ¿no? algunos gráficos. Por ejemplo, acá tenemos el Standard Poor's, el índice de Standard Poor's medido mensualmente, ¿ok? Y teníamos el retorno, ¿no? De este índice. ¿Ok? Este es un índice, el Standard Poor's, y aquí teníamos el retorno. Dijimos, ¿cómo calculábamos el retorno? Dije, ¿no? Algo fácil. Teníamos el precio o el índice de hoy día y lo restábamos contra el precio o el índice de ayer. ¿Ok? Hacíamos esa simple resta y bien la multiplicábamos, ¿no? Por 100. ¿Ok? Los logaritmos es un detalle más técnico, ¿sí? Pero por el momento es la resta entre el precio de hoy día y el precio de ayer, o el valor del índice hoy día y el valor del índice ayer multiplicado por 100. Ya más adelante o en las próximas sesiones vamos a entrar a más detalle, ¿no? ¿Qué es un retorno eh, discreto y qué es un retorno continuo? ¿Sí? Por el momento es la diferencia entre el precio de hoy día y el precio de ayer multiplicado por 100. ¿Sí? Es el retorno. Entonces, en base a esta serie o usando esta serie, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha calculado el retorno. Este es el retorno mensual, ¿ok? Este es un retorno no tan ruidoso. Y asimismo tendríamos, ¿no? El índice calculado o recolectado diariamente, ¿ok? Y teníamos el retorno del índice diario, ¿ok? Entonces, si comparamos este gráfico, ¿ok? Que estoy señalando con el cursor respecto a este gráfico que dijimos, ¿no? Que los retornos diarios son más ruidosos, ¿ok? Son más ruidosos. Y nos ayudaba a capturar ciertos hechos estilizados, ¿ok? Que se dieron en la economía. Por ejemplo, en la crisis de 2008, los retornos son más ruidosos, ¿ok? Hay más volatilidad, los mercados son más volátiles, no se sabe qué va a pasar, hay incertidumbre, ¿ok? En el 2008, en el 2011 también, ¿sí? Y actualmente, ¿no? Nos fijamos, o sea, ya a inicios del 2020, ¿ok? A inicios del 2020, la volatilidad en los mercados financieros o en el mercado estadounidense ha aumentado muy rápidamente, se ha vuelto más volátil, ¿ok? Entonces, este es un pequeño ejemplo de un índice bursátil. Ahora, eh, y pasábamos luego a ver el precio del oro, ¿ok? El precio del oro. El oro también es un activo financiero, ¿sí? Y es un activo financiero muy especial, ¿no? Porque es un activo financiero de refugio, de cobertura, para hacer hedging. Ahorita vamos a ver, o más adelante en las láminas vamos a ver a qué me refiero con esto. Igual, ¿no? Teníamos el precio del oro,
eh, recolectado mensualmente, y teníamos el retorno del precio del oro mensual, ¿sí? Y teníamos el precio del oro recolectado diariamente, es el precio del oro, y usando este precio del oro calculábamos los retornos diarios del oro. Igual, ¿no? Nos ayudaba a ver volatilidad en ciertas fechas en particular, ¿ok? Ok, ¿se me escucha? Sí, Quiero que me confirme si se escucha, creo que se fue el audio. sí se le escucha. Sí se escucha. Ok, ok, entonces vamos a seguir, ¿ok? Y luego ya nos quedamos ahí, ¿no? En ver los retornos del precio del oro, ¿ok? Entonces, de aquí en adelante vamos a dar ya inicio a la sesión de hoy día y básicamente vamos a hablar ya de volatilidad, ¿ok? Lo que es volatilidad. Entonces, en esta lámina que les estoy mostrando, básicamente se encuentran acciones de empresas aéreas, ¿ok? Y acción de una empresa tecnológica, que es Zoom, ¿sí? Digamos, las líneas o el gráfico de las líneas de colores, ¿sí? Son los cambios porcentuales de qué del precio de las acciones de estas empresas, ¿sí? Repito, tenemos una empresa tecnológica que es Zoom, que cotiza en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, y tenemos el precio de las acciones de las empresas aéreas, ¿ok? Las empresas aéreas. Entonces, este gráfico va de febrero de este año, del 2020, hasta recientemente, ¿no? Mayo, mediados de mayo, ¿ok? Y lo que pueden ver es lo siguiente, ¿no? Por un lado, sí, tenemos que el precio de las acciones de las empresas aéreas han caído drásticamente, ¿no? Y por otro lado vemos que el precio de las acciones de Zoom ha aumentado, ¿ok? Entonces, lo que quiero, o el mensaje de esta lámina es que hay ciertos shocks que afectan a la economía y que afectan a unos más que otros, ¿ok? Es decir, ¿no? La pandemia, el COVID, ha afectado a ciertos sectores de la economía. Por ejemplo, ha paralizado, ¿no? Los vuelos entre países, ¿ok? Pero ha favorecido o está favoreciendo a otras empresas, a otras compañías, ¿no? A otros sectores, como es el sector tecnológico, por ejemplo, ¿ok? O el sector salud, ¿no? Es decir, las grandes compañías farmacéuticas están incrementando sus valores, ¿no? Sus cotizaciones, ¿ok? Entonces, de esta sección en adelante vamos a hablar sobre la volatilidad en la economía. Lo que le decía, ¿no? En la economía en general existen riesgos, ¿ok? Y básicamente dos tipos de riesgo en general. El riesgo económico financiero, ¿ok? Y el riesgo político. Estos dos tipos de riesgos son muy importantes en los mercados financieros. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, el riesgo económico y financiero. Este riesgo se da cuando, ok, hay compañeros que van a ingresar, creo. Un momento, chicos.
Ok, ya te admitió. Entonces, decíamos, ¿no? Hay dos tipos de riesgo, el riesgo económico y financiero y el riesgo político. Estos dos tipos de riesgo tienen fuertes repercusiones sobre los mercados financieros en general. El riesgo económico financiero depende de las acciones que llevan a cabo las compañías, ¿ok? O que se da en la industria o en la economía en general. Por ejemplo, ¿no? Todos recordamos o todos tenemos algún conocimiento sobre eh, lo que pasó en el 2008, ¿no? En la crisis financiera del 2008, ¿ok? Que básicamente algunas malas gestiones que se dieron en los grandes bancos de inversión en Estados Unidos, ¿ok? Ocasionaron que todo el sistema financiero, tanto de Estados Unidos y mundial, colapse, ¿no? Entre en una crisis, ¿ok? Entonces, el riesgo financiero proviene de que las acciones que llevan a cabo las compañías, que puede ser un banco, o que puede ser alguna compañía en particular, o una industria en general, ¿ok? Entonces, de ahí se desata la volatilidad, ¿no? Eso crea volatilidad e incertidumbre, que tiene fuertes repercusiones sobre los mercados financieros en general, ¿ok? En este gráfico, que lo he tomado de un reporte de la Reserva Federal de Estados Unidos, nos muestra el índice de condiciones para hacer negocios, ¿ok? En Estados Unidos. Va desde el 2006 hasta el 2020, ¿ok? La parte sombreada en gris, esta parte que estoy señalando con el cursor, viene a ser el periodo donde se dio la crisis financiera internacional, ¿ok? Y la, y la línea, ¿no? Que nos indica cómo están las condiciones para hacer negocios en Estados Unidos, es muy fluctuante, ¿no? Es muy fluctuante, ¿ok? Entonces, justo en este periodo, en el periodo de la crisis financiera, las condiciones para hacer negocios en Estados Unidos cayó drásticamente, ¿ok? Se volvió negativo. Y se volvió negativo por 2 años inclusive, ¿ok? Para luego recuperar, ¿sí? Y ahora, esta nueva crisis, ¿ok? Que es la pandemia, el COVID, ¿sí? Está ocasionando algo similar a lo que pasó en el 2008, ¿ok? De nuevo, ¿no? El índice de condiciones para hacer negocios en Estados Unidos está cayendo, ¿ok? Está cayendo muy, muy rápido ¿no? Y los efectos ya se están notando tanto en Estados Unidos como en el resto de las economías, ¿ok? Entonces, hay shocks, tanto positivos y negativos, que afectan a las economías en general y exclusivamente afectan a los mercados financieros. Como lo vamos a ver más adelante, y seguramente algunos de ustedes ya conocen, los mercados financieros son muy sensibles a las noticias, a las acciones, tanto de la economía en general y las acciones o comunicados, ¿no? Políticos, que ahorita vamos a ver. ¿Ok? Este es otro gráfico que nos muestra, ¿ok? La línea blanca nos muestra cuál es la probabilidad de que la economía estadounidense entre en recesión, ¿sí? Entonces, aquí va, la escala va de 0 a 100%, ¿ok? Si esta línea blanca está, ¿no? Alrededor de 0, entonces la economía estadounidense no va a entrar en recesión, ¿sí? Si la línea blanca está aproximándose a 100, ¿ok? Entonces nos está diciendo que sí va a entrar en recesión en ese periodo, en esos años, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí el periodo va del 92 hasta el 2020, ¿sí? Como nosotros recordamos, en el 2001, ¿sí? A mediados del 2001 se dio una crisis, ¿no? Una crisis, la crisis de las burbujas tecnológicas, las .com, la crisis .com, y en esa época, ¿no? En ese periodo, la probabilidad de que la economía estadounidense entre en recesión fue casi 100, ¿no? Es decir, en ese periodo la economía estadounidense entró en recesión. Y lo mismo ocurrió para la crisis financiera, ¿no? En la crisis financiera, igualito, ¿no? Las probabilidades llegaron a casi 100. Ahora, si nos fijamos actualmente con esta crisis del COVID, igualito, la probabilidad de que la economía estadounidense entre en recesión es alta y ya está aproximándose a 100. Es decir, que la economía estadounidense va a experimentar una recesión, ¿ok? ¿Qué mamá? Es que no va a haber internet.
¿O una duda hasta aquí? Repito, estamos haciendo introducción, eh, una introducción. Entonces, lo que estamos viendo son algunos conceptos, algunos términos básicos, tanto de finanzas y de mercados financieros, ¿sí? Para ya ir familiarizando con estos términos. Y cuando ustedes revisen algún libro, algún paper, ya estén más familiarizados, ¿sí? Ahora, centrándonos ya exclusivamente en los mercados financieros, en el mercado de acciones, vamos a ver un par de gráficos que nos ayudan a ver cuán volátiles son esos mercados, ¿ok? En este, en este gráfico tenemos tres índices, ¿ok? Tres índices, la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Tenemos el Standard Poor's, que ya lo vimos, ¿no? El Standard Poor's 500. Tenemos el DGIA, ¿ok? Y el Nasdaq, ¿sí? Son tres índices bursátiles muy representativos de la economía estadounidense. Estos índices bursátiles nos indican, como ya les dije anteriormente, ¿no? Cómo está la economía, ¿ok? Cómo están los mercados, ¿sí? Si estos índices caen, nos está diciendo que la economía está mal, ¿no? No hay consumo, no hay inversión, la economía está deprimida. Si estos índices aumentan o crecen, nos está diciendo que la economía está bien. ¿Ok? Entonces, lo que vemos es aquí, ¿no? Desde enero del 2020, de este año, ¿ok? Los índices estaban relativamente bien, ¿no? Inclusive llegando a su tope, que es 100, ¿ok? Y en febrero bajó un poco, ¿ok? Y la quincena de febrero, básicamente esos tres índices, ¿no? Los tres índices cayeron drásticamente, ¿ok? Cayeron hasta la quincena de marzo, ¿sí? Hay una disminución muy significativa desde la quincena de febrero hasta la quincena de marzo. Luego de ello, con ciertas noticias, ¿no? Como por ejemplo, ya se están haciendo pruebas de las vacunas para el COVID o contra el COVID. Entonces los mercados están reaccionando, ya se está dando el efecto rebote, ¿ok? Ya están tratando de recuperarse, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver, ¿no? Cuán volátiles son los mercados financieros. Sale una noticia, sale, ¿no? Un comunicado, puede ser económico o no económico, chicos. Los mercados reaccionan al instante, ¿ok? Lo Profesor, mismo tenemos acá. una pregunta, Sí, profesor. ¿El sector real influye en el sector financiero en estos impactos? claro. Como le decía, las noticias o los shocks, tanto económicos y políticos, y los shocks económicos del sector real, tienen ciertas y fuertes repercusiones sobre el sector financiero. ¿Ok? Por ejemplo, si se logra un tratado económico, por decir, ¿no? Un TLC, un nuevo TLC, esa noticia tiene un impacto positivo en los mercados financieros, por ejemplo, ¿no? En el mercado de las acciones, pero las acciones de aquellas compañías que transan, ¿no? Aquellas compañías que importan o exportan ciertos productos, ¿ok? Pero sí, sí tienen efectos en los mercados financieros. Entonces, esto es igualito, tres índices para China, ¿ok? Para China, ¿sí? Entonces, esto igual va desde enero de este año hasta febrero, ¿sí? Hasta finales de febrero de este año, ¿sí? Todo iba bien, ¿no? O sea, todo iba bien, ¿ok? No, perdón, esto es la tasa de crecimiento, no son los índices, ¿sí? Aquí está cero, ¿ok? Entonces, desde enero de este año, ¿ok? La tasa de crecimiento de los tres índices más importantes de China se han vuelto negativos, es decir, han caído muy drásticamente, ¿sí? Entonces, han caído. Y si ustedes se fijan aquí en la parte inferior, aquí está medido, ¿no? Esto es a las 10 de la mañana, ¿ok? Cómo estaba la tasa de crecimiento de esos índices a las 2 de la tarde, que cierra el mercado en China cierra, el mercado de valores en China cierra a las 2 de la tarde, y esto es el 23, a las 10 de la mañana abre el mercado en China, ¿sí? Y a las 2 cierra. Entonces,
Pueden ver acá el 3 de febrero, ¿ok? Antes que abra la bolsa de valores, los tres índices han caído, ¿sí? O sea, han caído de aproximadamente menos 3% a menos 11% aproximadamente, ¿ok? En cuestión de horas, chicos. En cuestión de horas, la economía por la bolsa de valores se puede ir al piso, como también se puede recuperar muy rápidamente, ¿sí? Si es que, digamos, mañana sale un comunicado de Estados Unidos, de cualquier país, ¿no? O cualquier compañía farmacéutica que ya hemos encontrado la vacuna contra el coronavirus, ustedes van a ver que la economía, los índices bursátiles, los principales índices bursátiles se van a disparar para arriba. Y el precio de las acciones de aquellas compañías, digamos, farmacéuticas, van a dispararse aún más, ¿ok? En cuestión de minutos, segundos, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo cuán volátiles, cuán volubles son los mercados financieros, tanto el tipo de cambio puede ser también, y en este caso las acciones, ¿sí? Ante shocks, ante noticias, tanto positivas, tanto negativas, ¿no? O sea, la variación puede ser, ¿qué es volatilidad, no? Que se mueve tanto para arriba y para abajo, ¿sí? Y para ir ya terminando con esa parte de volatilidad, vamos a ver los, eh, una proxy de volatilidad, ¿sí? Este grafiquito vamos a ver, lo vamos a ver en el curso y vamos a hallar nosotros, ¿sí? Vamos a replicar este grafiquito, o una especie de este grafiquito, ¿sí? ¿Qué es este grafiquito? Este grafiquito es el cuadrado de los retornos, ¿ok? ¿Ustedes se acuerdan de los retornos que vimos aquí, que calculamos inclusive? Estos son los retornos del oro, ¿cierto? Y estos eran el retorno del índice Standard & Poor's 500. A estos retornos, ¿no? Vemos que tiene tanto valores positivos y valores negativos, ¿cierto? Si a estos retornos, a esta nueva serie de retornos, la elevamos al cuadrado, todos los valores van a volver positivos, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, esto viene a ser el cuadrado de los retornos del Standard & Poor's, ¿sí? Aquí está, ¿no? Del Standard & Poor's. Entonces, lo que hemos hecho, o lo que se ha hecho aquí es, se ha calculado los retornos, una vez calculado los retornos, se ha elevado al cuadrado esos retornos. ¿Y por qué se eleva al cuadrado esos retornos? Como ustedes saben, una medida de varianza, la varianza, o sea, la varianza que vemos en los cursos de estadística es, ¿no? Es la observación menos la media, ¿ok? Y todo es elevado al cuadrado. ¿Se recuerdan de esa fórmula, de esa fórmula simple de varianza? Es, ¿no? Tengo la observación menos la media y toda esa diferencia eleva al cuadrado. Esa es una próxima varianza. Y lo mismo acá, ¿no? Tengo acá el retorno, tenemos los retornos, ¿ok? Tenemos los retornos, ¿no? Tanto positivos y negativos, ¿sí? Y la media viene a ser cero. Si nosotros calculamos la media de esta nueva serie, ¿sí? De la serie de retornos, es cero. Entonces tengo cada observación menos la media. Si tengo, digamos, 4 menos 0, 4 al cuadrado, 16, ¿no? Igualito acá. Si tengo menos 5 menos 0, tengo menos 5 al cuadrado, 25, ¿ok? Entonces, esto es la serie de los retornos al cuadrado, que es una proxy muy utilizada de volatilidad, ¿ok? Nos indica, Profesor, sí, profesor, una pregunta. ¿Y el error cuadrático medio? También, esto podría considerar, ya que también considera, está en función a riesgos, con un valor esperado de la pérdida del error al cuadrado, pérdida cuadrática. ¿Es muy diferente? sí, el error cuadrático medio también es una especie de proxy de varianza, de dispersión, pero que es más utilizado para medir la predicción de los modelos econométricos. Cuando uno hace una predicción, una proyección, entonces utiliza el error cuadrático medio para decir, ¿no? ¿Qué tan buena es mi predicción? Ok, si yo he predecido que el retorno de Facebook es, no sé, es 15% y el verdadero retorno es 10%, ahí hay un error, ¿cierto? De 5%. Entonces, yo me ayudo del error cuadrático medio y de otros, ¿no? Para calcular el retorno, perdón, la dispersión, ¿sí? ¿Cuánto he fallado? Vamos a verlo, el error cuadrático medio, cuando ya hagamos algunas proyecciones, quizás al final del curso. Pero sí, es una especie de proxy de varianza, de dispersión. Entonces, de este gráfico, que es
la volatilidad, y cuando nosotros calculemos volatilidad ya en el curso, en algunas aplicaciones que hagamos, vamos a calcular este grafiquito, o grafiquitos muy similares a esto, ¿no? Dependiendo de qué serie se esté usando, de qué acción, de qué índice bursátil. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos volatilidad, ¿no? Tenemos esto va del 2000, perdón, del 90, ¿sí? Hasta enero de este año, ¿sí? Entonces, lo que puedes ver acá, mira, en la crisis, ¿no? En la crisis del 29, ¿sí? En Estados Unidos, la volatilidad de los mercados ha sido alta, ¿sí? Muy alta. Ahora, en el lunes negro del 87, la volatilidad ha sido también alta. En la crisis financiera internacional del 2008, ¿no? También la volatilidad ha sido muy alta. Y actualmente, ¿no? En la crisis de la pandemia, el coronavirus, la volatilidad de los mercados financieros también es muy alta, ¿ok? Inclusive es mucho mayor a la de la crisis de 2008. ¿Ok, chicos? Entonces es una especie de volatilidad. Igual, aquí tenemos dos otros indicadores, ¿sí? De volatilidad. Uno es el VIX, que les dije en la primera clase. El VIX nos muestra cuán volátiles son los mercados financieros, ¿sí? Y el otro es el Equity Market Volatilidad. Sí, es el EMV, nos muestra o nos indica qué tan volátiles son los mercados de valores, el equity, ¿ok? El mercado accionario. Mientras que el VIX nos muestra qué tan volátiles son los mercados financieros en general. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, como son medidas de volatilidad, nosotros sabemos, ¿no? Que una varianza no puede ser negativa, ¿no? Saben en nuestros cursos de estadística que una varianza nunca puede ser negativa, ¿ok? Entonces, por eso es que todos, ¿no? Digamos, este gráfico es en la parte positiva, ¿sí? Y en fechas importantes nos muestran que los mercados, tanto accionarios y los mercados financieros en general, son más volátiles, ¿no? En la crisis de 2007-2008, la crisis financiera, los mercados, la volatilidad ha aumentado en los mercados. En la crisis actual, la volatilidad ha aumentado en los mercados también. ¿Okay? Ahora, hasta aquí ha sido el riesgo económico y financiero, ¿sí? Y los shocks, ¿no? Los shocks tanto económicos y los shocks no económicos, ¿no? Por ejemplo, esta actual crisis es un shock no económico, ¿no? Es un shock sanitario, básicamente, pero que tiene fuertes repercusiones sobre la economía y los mercados financieros en general. Ahora, vamos a centrarnos ahora en el riesgo político. Les decía, ¿no? Las noticias políticas o el accionar de los políticos en general o de la política tiene igual fuertes repercusiones sobre los mercados financieros. ¿Ok? Los mercados financieros. En este gráfico el, nos muestra la evolución del indicador de riesgo geopolítico más utilizado y más importante. ¿Ok? Entonces, esto es el GPR, ¿ok? Es un índice igual que nos muestra el riesgo geopolítico. ¿A qué me refiero con riesgo geopolítico? Seguramente ustedes se acuerdan, ¿no? El ataque a las Torres Gemelas, ¿se acuerdan de ese suceso? ¿Ok? ¿Se acuerdan la reciente guerra comercial entre China y Estados Unidos por Huawei, ¿no? Eso recientemente. ¿Se recuerdan el ataque a París, ¿sí? Del grupo islámico? El ataque a París, las bombas en Londres, ¿ok? Las bombas en Madrid. Entonces, los atentados terroristas, ¿sí? Todos esos hechos, eventos o esas noticias tienen fuertes repercusiones sobre los mercados financieros, chicos, ¿ok? Lo que tenemos acá es la evolución, ¿no? De ese índice de riesgo geopolítico, ¿ok? Entonces tenemos el índice, que lo que hacemos, calculamos una especie de retorno, ¿no? Una especie de retorno. A esta especie de retorno le hallamos ¿no? Le elevamos al cuadrado y tenemos una proxy de volatilidad. Eso es lo que tenemos acá, ¿no? Por eso tenemos valores positivos, ¿sí? Entonces tenemos de 0 a 600 la escala. Mientras más alto sea el valor de la volatilidad, nos dice que los mercados son más volátiles, ¿no? O sea, había más volatilidad. Entonces, por ejemplo, acá vemos la guerra en Libia, ¿no? La década de los 80, ¿no? Los mercados, la volatilidad de los mercados ha aumentado.
En la primera guerra del Golfo, igual la volatilidad de los mercados ha aumentado. Esto es en Irak, ¿ok? La guerra en Irak. Esto es básicamente Estados Unidos, ¿no? Contra el resto del mundo. Esto es el atentado terrorista, ¿ok? Si se recuerdan o si han visto noticias o videos sobre el atentado terrorista a las Torres Gemelas, la bolsa de valores se cayó en picada, ¿no? O sea, la bolsa de valores de Estados Unidos se cayó en picada, ¿ok? Y todos los mercados a nivel mundial entraron en pánico e incertidumbre, ¿sí? Tenemos la Segunda Guerra del Golfo, ¿ok? Igual, ¿no? Aquí fue, el riesgo geopolítico fue más alto, ¿ok? Fue mayor. Y aquí están los atentados terroristas, ¿no? Tanto en Madrid, en Londres, y el ataque de París, ¿no? El atentado en París. Entonces, lo que quiero mostrar con esto es que no solo los hechos, las acciones en el lado financiero y económico de la economía o del país, de algún país en particular, tiene repercusión sobre los mercados financieros, sino también los hechos políticos, ¿sí? Los hechos políticos de toda índole, ¿ok? Y aquí podemos ver otros indicadores de riesgo, ¿sí? Tanto de riesgo geopolítico y de riesgo de mercado, ¿sí? Tenemos el GPR, que ya lo vimos nosotros, el EPO, que nos dice la incertidumbre política económica, de política económica, perdón. Es decir, esto, por ejemplo, ¿no? Lo que está pasando actualmente en nuestro país, esto de las AFPs, ¿no? Si liberan todas las aportaciones, o solo liberan el 25%, o si ya no hay AFP, no hay ONP, entonces todos esos comunicados, estos hechos, tienen repercusiones, ¿ok? Sobre los mercados financieros. También está el VIX, que ya les hablé, que nos mide el riesgo financiero en general de la economía, y otros riesgos, ¿no? Otros indicadores de riesgo, ¿ok? Entonces, riesgo está muy asociado con volatilidad, ¿sí? Entonces, lo que vimos fue riesgo tanto económicos y riesgos políticos. ¿Y qué es lo que hacen los inversionistas ante estos riesgos? Tienen que coberturarse, ¿ok? Tienen que buscar cobertura, ¿no? Tienen que cubrirse ante esos riesgos. Y lo que hacen es recurren o compran o invierten en activos de refugio, ¿sí? Los inversionistas en general buscan cobertura de riesgos, ¿ok? Entonces, lo que vimos fue hasta el momento, ¿no? Un shock negativo muy importante, que es la pandemia, el COVID-19. Este shock que ha ocasionado alta volatilidad, alta incertidumbre en los mercados financieros. Ante esto que les decía, los inversionistas buscan refugiarse, ¿sí? Invierten o compran activos sólidos. ¿Qué es un activo sólido? Un activo que va contra el mercado, ¿ok? Es decir, la economía puede ir cayéndose, ¿no? Puede entrar en recesión, ¿sí? Pero el activo o este activo va en contra, va a lo inverso, ¿no? La economía está cayendo y el valor de este activo sube. Algunos ejemplos de activos de refugio o activos sólidos que van contra la economía, contra el comportamiento de la economía es el oro, ¿ok? Es decir, el activo de refugio más importante es el oro, ¿sí? Como siempre, siempre hemos escuchado, seguramente alguna vez hemos escuchado que el oro nunca pierde valor, ¿ok? Lo mejor es invertir en oro, ¿sí? Cuando las cosas van mal, ¿qué es lo que hacen los inversionistas? Compran oro, ¿ok? Compran oro. Entonces es un activo de refugio. El otro activo de refugio, también muy importante, son los bonos del tesoro norteamericano, ¿sí? Los bonos del tesoro. Siempre hemos escuchado también, hemos leído posiblemente, que ¿no? La economía de Estados Unidos nunca va a quebrarse, ¿no? Puede entrar en recesión, pero nunca va a quebrarse. Es una economía tan sólida, tan grande, que si tú compras un bono, siempre te va a pagar, nunca va a entrar en default la economía estadounidense. Entonces, los inversionistas, ¿qué es lo que hacen? ¿No? Es decir, la economía está mal, ¿en qué invierto? No puede invertir, digamos, en el contexto actual. O sea, un inversionista que tenga una fuerte cantidad de dinero no invertiría en el contexto actual en el sector turismo, por ejemplo, ¿no? O sea, no tendría sentido. Entonces, ¿qué es lo que le conviene? ¿Cuál es la mejor inversión? Sería comprar un activo libre de riesgo, ¿sí? Un activo refugio, comprar oro, comprar el bono del Tesoro norteamericano o el bono soberano de Perú, ¿no? Algún bono, ¿ok? Y otros activos de refugio son algunas divisas,
¿ok? Algunas divisas, algunas monedas, pero de ciertos países en particular. Por ejemplo, ¿no? El dólar es una divisa muy, muy usada y muy sólida. Como le decía, la economía estadounidense es tan sólida, tan grande, que la gente, los inversionistas confían en esa moneda. Por lo tanto, ¿no? Compran, invierten en esa moneda. El otro es el yen japonés, ¿no? Japón es otra economía muy sólida. Y Suiza, ¿no? El franco suizo también es una moneda muy demandada en tiempos de crisis, ¿sí? Cuando los mercados están muy inciertos, muy volátiles. ¿Ok? Nos tenemos básicamente tres activos sólidos o activos de refugio, ¿sí? Que nos sirven de cobertura contra los riesgos. Aquí les quiero mostrar muy rápidamente a qué me refiero con esto de cobertura, ¿sí? La línea roja es el Standard Poor's, el índice de Standard Poor's que vimos, ¿no? Les dije que el Standard Poor's nos mide o nos indica cómo está la economía, ¿ok? Entonces acá tenemos no son datos recientes, ¿ok? De marzo del 2000, perdón, no, esto es de la crisis del .com, ¿sí? Ok, este es el 2000, ¿sí? Del marzo del 2000 hasta septiembre del 2002, ¿sí? Es el periodo de la crisis .com, ¿sí? La crisis de las burbujas tecnológicas, ¿sí? Entonces, en este periodo, el índice de Standard Poor's cayó, ¿sí? Ustedes ven que cayó, ¿no? La cotización del Standard Poor's ha caído, mientras que la cotización o el valor de, de, de los bonos de Estados Unidos, ¿no? Que es la línea verde, ha aumentado, ¿sí? Este es el tipo de cambio, este es el tipo de cambio, el yen, ¿sí? Esto es el franco suizo. Estas monedas han aumentado su valor, mientras que la economía, ¿no? Se iba cayendo, entraba en recesión, el valor de estos índices aumentaba, o el valor de estos activos aumentaba. Lo mismo pasó en la época de la crisis financiera internacional 2007-2008, ¿ok? La economía se iba al piso, ¿ok? Se iba al piso y el valor de estas monedas y de los bonos del Tesoro americano aumentaba, no se veían. Entonces, ¿qué es lo que hacen los inversionistas? Están viendo que la economía está cayendo, tengo que invertir en estos activos de refugio, ¿no? Tengo que cubrirme contra el riesgo, porque si no hago eso, yo pierdo, ¿no? Pierdo mi inversión, pierdo mi dinero, ¿ok? Entonces, es un resumen que les dije, ¿no? La crisis .com, la crisis de las burbujas tecnológicas que se dio en los 2000, la crisis financiera, 2008-2009, y la actual crisis, ¿no? Del COVID, que se dio desde finales de 2019. Han golpeado muy fuertemente los mercados financieros. Ante esto, ¿qué han hecho los inversionistas? Se han refugiado en activos sólidos, ¿no? Tanto los bonos del tesoro estadounidense, comprando oro, o comprando algunas monedas que son sólidas, fuertes, ¿ok? Y esto es lo que está sucediendo actualmente, ¿sí? Igual tenemos el Standard Poor's, que está cayendo, ¿ok? La economía se está yendo al piso, pero el valor, ¿no? El valor de los bonos soberanos de Estados Unidos, el valor del franco suizo y del yen japonés son sólidos, ¿no? O sea, no se ven afectados, no se ven tan afectados, están sólidos, ¿sí? Son activos de refugio, que van contra el comportamiento del mercado. Si la economía está cayendo, el valor de estos activos de refugio aumenta, ¿ok? Y viceversa. Ahora, ¿alguna consulta, comentario hasta aquí, chicos? ¿Ninguna consulta para continuar? Ok, vamos a continuar. Sir, disculpe. Antes había mostrado un gráfico justo que mostraba si no me equivoco, el mercado financiero de China, ¿verdad? Sí, Justo respecto a ese gráfico se ve pues que cae a partir recién cae el mercado financiero de China a partir de finales de enero, inicios de febrero, ¿verdad? Y es curioso ver este dato
Bueno, claro, ahí desde ese punto hay una variación, pero es curioso ver ese dato que ahí es donde hay una mayor caída, ¿no? Justo donde dice 3 de febrero, Claro, porque claro. ese día o esa fecha más o menos fue justo cuando sucedió el primer caso de coronavirus en Estados Unidos, que fue más o menos el 21 de enero. Por la veintena de enero sucedió el primer caso de Estados Unidos, frente al primer caso de coronavirus que hubo en China, que fue el 17 de noviembre. Claro. Pero al parecer no había afectado mucho el mercado financiero. Entonces ahí se puede tal vez evidenciar la relación que tiene de todas formas el mercado de Estados Unidos frente al mercado financiero de China, ¿no? Eso Claro. como una aportación. Sí, sí. Y no solo contra chinos, contra el mundo en general, ¿no? Contra la economía mundial en general. Este, inclusive hay modelitos de econometría financiera, no sé si lo llegamos a ver en este curso, pero posiblemente yo les muestre alguno de ellos ya al final del curso, que analizan contagios, ¿ok? Lo que decía su compañero, ¿no? Eh, hay economías o hay mercados financieros, como Estados Unidos, que tienen fuerte repercusión en todas las demás economías, ¿no? Lo que pasa en Estados Unidos, ¿ok? Lo que hace la Fed, lo que hace Trump, tiene fuertes repercusiones en el resto de las economías. Entonces, esos modelitos de contagio nos ayudan a explicar, a modelar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si en un mercado financiero, por ejemplo, en Estados Unidos, se da un shock, se produce algo? ¿Cómo repercute en los otros o en los demás mercados financieros? ¿Sí? Está bien, gracias por el comentario, ahí nos has aclarado un poco más, ¿no? Ahora, como les decía, ¿no? Yo aquí he seleccionado un par de papers, unos cuantos papers, para mostrarles que esto también se analiza, ¿no? O sea, no son solo gráficos, algunas interpretaciones, sino que hay gente que se dedica a analizar con más precisión, con más rigurosidad estos temas. Igual, no quiero mostrarles muy rápidamente algunos detalles, algunos papers de esto. Entonces, lo que dijimos fue, ¿no? Por ejemplo, relación entre el COVID, lo que está pasando actualmente, COVID y mercados financieros, ¿sí? También hay sobre política y repercusión en los mercados financieros y algunos papers o un paper sobre refugio, ¿sí? Activo de refugio. Entonces, quiero empezar con este paper, ¿ok? Es un paper, es un working paper, ¿sí? De la NBR de Estados Unidos, que básicamente aquí los autores analizan cuál es la reacción de los mercados de valores frente al COVID, ¿ok? Cómo así o cómo han reaccionado el mercado de valores frente a este shock negativo que es el COVID, ¿ok? Eh, Aquí tenemos otro paper que ya es de tipo más político y mercados financieros, que se ha realizado para Perú, ¿ok? ¿No? El título es muy evidente, nos dice, ¿no? Impacto de las expectativas políticas en los retornos del índice general de la Bolsa de Valores de Lima, ¿sí? Este paper ya tiene un buen tiempo, publicado en el 2012. Lo que básicamente vieron los autores es, ¿no? ¿Cuál es el impacto de que gane Fujimori, ¿sí? Está contextual en ese periodo, en el 95-2000, ¿no? ¿Cuál es el impacto de que gane la reelección Fujimori sobre, ¿no? Los retornos de la Bolsa de Valores de Lima? ¿Ok? Entonces, esto es un paper de cómo la política tiene incidencia en los mercados financieros, ¿sí? Eh, Aquí tenemos otro paper relacionado al COVID y mercados financieros, ¿no? Cómo el COVID afecta a los mercados de valores de diferentes países, ¿ok? Este es otro ejemplo, ¿sí? Es un paper. Aquí tenemos sobre los activos de refugio que les decía, ¿no? Es decir, ante el riesgo geopolítico que existe, ¿qué es lo que hacen los inversionistas? Se hedgean, ¿no? Se cubren comprando metales preciosos, por ejemplo. Entonces aquí analizan los autores eso, ¿sí? Esto es otro paper que analiza el sector político, por así decirlo, y los mercados financieros, ¿no? Cómo las noticias políticas y económicas afectan, ¿no? A los mercados financieros de países emergentes. Y aquí exclusivamente se centran en Argentina y Turquía. ¿Okay? Y por último, este paper, igual, ¿no? El impacto de los eventos políticos
sobre los retornos de los mercados de valores en Pakistán, ¿no? Si uno busca mercado de valores y eventos políticos en Google, le va a aparecer eh, bastantes papers y working papers sobre los países árabes, ¿no? Como bien sabemos, en los países árabes está esto del terrorismo islámico y las demás otras ramas de terrorismo. Entonces hay muchos papers, muchos estudios que analizan esto. Para Latinoamérica no hay muchos papers, ¿ok? Y para Perú menos, ¿no? Quizás sería interesante, no sé si alguno de ustedes ahora o más adelante puede analizar cuáles son los efectos de las crisis políticas que ha sucedido en el país, ¿no? Por ejemplo, la elección de Ollanta, ¿no? La elección de Ollanta en el 2000, ¿no? En ese periodo, y tanto cuando se fue a la segunda vuelta en el 2011, tuvo fuerte repercusión en el tipo de cambio, ¿no? Vamos a ver más adelante, es como una pequeña aplicación, ¿sí? En el curso. Entonces, lo que quiero decir es que, ¿no? Posiblemente ustedes, o alguno de ustedes se anime a hacer alguna tesis, algún trabajo sobre esto, ¿no? Esa es la idea del curso, ¿ok? Es otro de los objetivos del curso, ¿no? Que ustedes aprenden herramientas y que las pueden utilizar en trabajos de investigación, en su tesis, que sería interesante, ¿no? Como les digo, para Perú es muy poco. Creo que hay 2 papers, si mal no me equivoco, este es uno, y otro que vi por ahí alguna vez, pero no hay muchos para Perú. Y también esto, ¿no? De los sucesos de Odebrecht, la crisis de corrupción, cómo esto afecta al mercado de valores local, ¿no? De Perú, porque las principales constructoras que están metidos en estos casos de corrupción cotizan en esta bolsa de valores. Entonces, ¿cómo se ha afectado? Entonces, sería interesante sacar algunos temas, algunas investigaciones respecto a eso. ¿Ok? Creo que Diego tiene un comentario, una pregunta. Diego, Sí, te escuchamos. profesor. Sí, una consulta nada más me surgió. Usted ahorita, por ejemplo, ha mencionado sobre lo que es corrupción. Entonces, me pongo a pensar si es que se trata de una tesis, ¿es posible realizar su modelo econométrico de un tema, por ejemplo, de corrupción que desde mi punto de vista tal vez no es cuantificable? ¿Es posible eso? Sí, claro, por el lado de corrupción, para Perú al menos tendríamos cierta limitación en la data, pero si mal no recuerdo, hay data creo que del Banco Mundial, eh, respecto a corrupción, a índices de corrupción. Claro, no tan finos, para Perú al menos, ¿no? Pero sí hay cierta data. O más allá de eso, quizás no utilizando la corrupción en sí, sino haciendo un análisis quizás más general como esto, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿no? Uno calcula los retornos y puede decir, ya en el año 2011, la segunda vuelta entre Keiko y Ollanta, ¿no? ¿Cómo ha estado los mercados? ¿Ha habido volatilidad? No ha habido volatilidad. Seguramente va a salir, ¿no? Que la volatilidad del tipo de cambio y la bolsa de valores de Lima, seguramente, ¿no? Aumenta la volatilidad. Ahora, por ejemplo, ahora, ¿no? El 2017, 2018, los eventos de corrupción, seguramente eh, los mercados han estado más volátiles, ¿no? Por eso. Entonces, se podría enfocar, ¿no? Los trabajos, la tesis. Es cuestión de ver cómo podríamos enfocar el tema, o cómo se podría enfocar el tema en general. Pero sí, yo les invito a revisar algunos papers, ¿no? Si ustedes están interesados, o consultarme a mí, si tienen interés, pero es Claro. otro de los objetivos del curso. Entonces, por lo que le entiendo, la única forma, por ejemplo, en este caso de cuantificar la corrupción sería relacionarlo necesariamente a la bolsa de valores, ¿no? Ver si la bolsa de valores ha variado en lo que es el mercado financiero de Perú ha variado por ese hecho, ¿verdad? Sí. Sería la única forma. Claro, sí, sería una de las formas, a no ser que se cuente con un índice. Que yo recuerdo ahorita en la Católica, ¿no? Uno de los profesores ha sacado un paper relacionado, no exclusivamente a corrupción, pero ha usado una serie de corrupción. Si me dan un momento, lo podría, ahí está ese paper. ¿Ok? Este paper es un poco más macro, pero utiliza algunos datos sobre eventos políticos y también de corrupción. ¿Ok? No, no tiene
tanto que ver con el curso, pero así muy rápidamente para, ¿no? Para contextualizar lo que estaba diciendo. Entonces, aquí lo que analizan los autores es la aprobación presidencial en Perú. ¿De qué depende la aprobación presidencial? Y lo que dicen los autores es que depende de cómo está la economía, ¿no? Es decir, cómo está la economía en general de Perú. ¿Sí? Si la economía está viviendo bien, la aprobación presidencial aumenta, ¿no? Si la economía está mal, hay mucha inflación, eh, hay mucha apreciación del tipo de cambio, entonces la aprobación cae. Y justamente en este paper, si mal no recuerdo, toman una serie de corrupción, ¿ok? Que creo que lo sacan en Google, hay un índice de corrupción. Profesor, tal vez para contextualizar tal vez mi pregunta, porque, por ejemplo, por qué le hago la pregunta sobre esto? Aprovechando que usted había tocado el tema, fue porque, al menos en mi tema de tesis, estoy teniendo algunos problemas para tal vez ver la forma de crear el modelo econométrico que necesito para analizar los datos. Entonces me vino una duda a la mente, ¿no? Es que si es que todo modelo, o al menos digamos toda tesis económica tiene que ser necesariamente bajo un modelo econométrico. Por eso sobre todo le preguntaba. Ah, ok, ok. Creo que sí, ¿no? O sea, eso de poner un modelo econométrico en una tesis o un trabajo le da cierta rigurosidad. O sea, no es que toda tesis que tenga un modelo econométrico está bien o, ¿no? O es lo correcto, pero se suele hacer porque uno da con ello evidencia estadística, ¿no? Evidencia, entre comillas, más rigurosa, ¿ok? Respecto a este índice de corrupción, aquí está, ¿no? Hay un índice de corrupción que lo sacan de Google, ¿no? De las tendencias de Google. Si alguien está interesado, podría revisar este paper en general y este índice, ¿no? Okay, que está en el departamento, en la página web del Departamento de Economía de la PUC. Ahora, y ya para volver a lo que estábamos viendo, eh, entonces con esto ya quedaría terminada la primera parte, ¿sí? Donde nos hemos centrado en analizar algunos conceptos básicos de retornos, ¿sí? Y de volatilidad. Entonces, lo que viene ahora ya es ver las bases de datos, o sea, ver los datos en general, cómo la obtenemos. Como ustedes saben, estamos utilizando datos de series financieras y que no existen tantas fuentes, ¿ok? Al menos no gratuitas que nos proporcionen estos datos. Okay. Yo les mencionaba, ¿no? En la sesión anterior que Yahoo Finance es una fuente muy importante y que los papers, la mayoría de papers, suele utilizar esta base de datos. ¿Okay? También se utiliza Bloomberg o Reuters, pero son previo pago. ¿Okay? Entonces, de aquí en adelante ya me voy a centrar más en el curso, en lo que es el curso. ¿Sí? Entonces, lo que hemos hecho fue ver algunos, no repito, términos, algunas jergas, tanto financieras y de econometría financiera que vamos a usar más adelante nosotros. ¿Ok? Entonces, voy a mostrarles lo que resta de la sesión, cómo obtenemos una base de datos de Yahoo Finance. ¿Sí? Yo les dije, Yahoo Finance recolecta datos e información de mercados financieros, es decir, de tipo de cambio, de precio de las acciones, de los índices bursátiles y de otros derivados financieros o activos financieros. Por ejemplo, aquí tenemos el Standard Poor's 500, es lo que vimos en las láminas, ¿sí? Lo que graficamos. ¿Se acuerdan que yo los mostré? Eh, tanto esta lámina, ¿no? Esta lámina, este índice, ¿sí? Yo la he trabajado de aquí, de Yahoo Finance. Aquí tenemos el Dow 30, que también es otro índice bursátil de Estados Unidos, el Nasdaq, que también es otro índice bursátil de Estados Unidos. Tenemos el precio del petróleo, el precio del oro, y así una serie de índices, ¿ok? Aquí tenemos el VIX, ¿se acuerdan? Son los rendimientos, aquí tenemos el rendimiento de los bonos norteamericanos a 10 años, el tipo de cambio euro-dólar, el precio de la plata, el tipo de cambio dólar-yen, ¿sí?
Y cuando uno busca algún activo financiero o alguna acción en particular, lo que tiene que saber o conocer nada más es su acrónimo, ¿sí? El acrónimo de un activo financiero, de una acción, es la etiqueta. Por ejemplo, de Facebook, el acrónimo es FB. Si uno digita FB, automáticamente sale, ¿no? Las acciones de Facebook, ¿ok? Y así, ¿no? Cada acción de una empresa en particular o cada tipo de cambio o moneda de algún país en particular tiene un acrónimo, tiene una etiqueta que la identifica, ¿no? A tanto a nivel mundial. Entonces nosotros, digamos, seleccionamos FB es el acrónimo, repito, es el acrónimo. Entonces aquí nos vota, ¿no? Las acciones de Facebook. Facebook, ¿dónde cotiza? En el Nasdaq, ¿ok? El Nasdaq es un índice que solo se centra en acciones de empresas tecnológicas, ¿sí? Entonces, aquí nos muestra toda la información actual, ¿no? Actual, desde la cotización, el precio de venta, el precio de compra, cuánto ha sido el volumen transado hoy día, ¿sí? El precio de cierre, el precio de apertura del mercado, ¿ok? Algunos ratios financieros y un pequeño gráfico, ¿no? Aquí nos muestra el precio de cierre. La bolsa de valores en Estados Unidos ya cerró a las 4 de la tarde y nos muestra inclusive, ¿no? Por hora o por minuto cómo está el precio de las acciones. Entonces, uno puede, ¿no? Hacer un gráfico, ver algunos estadísticos, ¿ok? Y otras posibilidades que nos brinda Yahoo Finance. Para efecto del curso, básicamente nos vamos a centrar en data histórica, porque nosotros queremos obtener la data histórica de esta acción, del tipo de cambio, ¿ok? O de algún índice bursátil en particular. ¿Para qué? Para trabajarlo, ¿no? Para analizarlo nosotros mismos, con nuestros modelos econométricos. Entonces, una vez uno selecciona la acción que le interesa o el tipo de cambio que le interesa, se va en data histórica, ¿ok? Y en esta nueva pestaña, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que nos va a arrojar? ¿No? Entonces tenemos acá las fechas, ¿no? Tenemos la fecha, tenemos el precio de apertura, es decir, este es el precio de la acción cuando se ha abierto el mercado, ¿sí? Este es el precio de la acción cuando ha cerrado el mercado, a las 4 de la tarde, ¿ok? Esto es para un día en particular. Esto es para, por ejemplo, para el 21 de mayo del 2020, ¿ok? Hoy día, ¿no? ¿Sí? Entonces, es el precio más alto durante el día y es el precio más bajo durante el día, ¿ok? Y esto es el volumen transado. ¿Cuánto se ha transado de esta acción? 46 millones de dólares, tanto en venta y compra transado. Entonces, lo que uno tiene que hacer es, ¿no? Igual, elegir el periodo, por ejemplo, el periodo de inicio, recordemos, ¿no? Facebook ha empezado a cotizar desde el 2012, entonces pondríamos 2013 hasta actual, ¿no? Uno puede manejar esas fechas, ¿sí? Eh, Queremos los precios históricos y aquí nos da la opción de elegir la frecuencia mensual, semanal y diaria, ¿no? Entonces, lo que yo les mostré en las láminas, en esta lámina al menos, son los retornos o el índice diario. Entonces, le dejamos en diario, le damos a aplicar y descargar, ¿no? Eso es lo fácil. Descargamos muy rápidamente. Y vamos a ver en qué formato, cómo nos botan los datos Yahoo Finance, ¿sí? Vamos a esperar un momento y aquí tenemos. Estos son los precios de las acciones de Facebook, ¿ok? Tenemos las fechas, diario, se ha recolectado diario, el precio de apertura, ¿ok? El precio más alto durante ese día, el precio más bajo durante ese día y el precio de cierre. Les decía en la sesión pasada que por lo general se suele utilizar los precios de cierre, ¿sí? Es con esta serie que vamos a trabajar nosotros en el curso, ¿sí? O en las aplicaciones que hagamos. Entonces vamos a hacer un gráfico acá en Excel nada más, muy rápido. Entonces esto es el índice, ¿no? Es el precio de Facebook, la acción de Facebook. Y aquí está, ¿ok? ¿No? El precio de la acción de Facebook. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta serie, el precio de cierre de la acción de Facebook? Vamos a calcular sus retornos. ¿Qué dijimos? ¿Cómo calculamos el retorno? No es otra cosa que
la diferencia nada más, ¿no? La diferencia entre quién, entre el precio de hoy y el precio de ayer. Ok, entonces este precio menos esto, se calcula, vamos a tratar de calcular muy rápido, si es que nos alcanza el tiempo. ¿Ok? Ya vamos a. Entonces, aquí tenemos una proxy, muy rápido voy a calcular para que se note, y para que ustedes vean que es muy, muy fácil de calcular esto. ¿Ok? No es nada complicado, no es nada del otro mundo. Entonces aquí tendríamos, y vamos a hacer un gráfico muy rápido, ya tendríamos los retornos. ¿Ok? Los retornos. ¿Sí? Así yo he calculado, ¿no? En Ibios lo hice, pero se puede hacer en cualquier lado. Entonces ya tienen los retornos. ¿Qué nos muestra? ¿No? Nos muestra, por ejemplo, por aquí, que es posiblemente el 2017, 16, había más volatilidad negativa, ¿ok? Había rentabilidad o retornos negativos. Creo que esto estuvo asociado con, ¿no?, el problema que tuvo Facebook sobre la información que brindaba una agencia en Londres, si mal no recuerdo. Y esto es actualmente, ¿no? Lo que está pasando actualmente, el COVID seguramente, ¿no? Esto, ¿ok? Entonces, ¿no? Tenemos la serie original, los retornos, y ¿qué nos falta aquí? Calcular, nos faltaría calcular la volatilidad. ¿Qué les dije? Una medida o una proxy de volatilidad no es otra cosa que elevar al cuadrado el retorno. Entonces, tengo esto, ojalá se pueda hacer esto sin ningún problema. Vamos a multiplicarlo por él mismo. ¿Okay? Pues estamos elevando al cuadrado los retornos, ¿sí? Para calcular o para hallar la volatilidad, una proxy de volatilidad nada más. Hay varias medidas de volatilidad, ¿sí? Unas más sofisticadas que otras, pero vamos a mostrarle aquí muy rápidamente una simple, una muy simple. Y acá está, ¿no? Lo que les mostré, ¿se acuerdan lo que les mostré en las láminas de Estados Unidos? ¿No? Lo que llamamos fue, ¿no? Primero los retornos, un momento. Lo que llamamos fue los retornos, esto. Tenemos la serie original, los retornos, y la volatilidad, que es esto, nada más. ¿Ok? Entonces, tenemos una medida de volatilidad. Igual, ¿no? En el 2016, 2017, creo, ¿no? La volatilidad fue mayor y también ahora, actualmente. Entonces, chicos, esto es una pequeña muestra de lo que vamos a ver en el curso, ¿ok? La próxima sesión ya, por favor, los que tengan o dispongan de alguna laptop, alguna computadora, ya tengan a la mano el eViews, ¿sí? El eViews que les he compartido, el portable, o cualquier otro eViews. Y eh, si es que no lo tienen, como ya saben, las clases están siendo grabadas y posteriormente ya podrían trabajarlo, ¿ok? Entonces, la próxima clase igual vamos a obtener series de algunas series específicas, vamos a calcular los retornos, diferentes retornos, porque también los retornos, ¿no? Bien puede ser con logaritmos o sin logaritmos, vamos a calcular medidas de volatilidad, elevando al cuadrado nada más, dividiendo entre el número de observaciones, ya vamos a ver, ¿sí? Ciertos retornos. ¿Algún comentario, chicos? O alguna duda? Si no, ya pasaríamos a Todo bien, llamarles. profe. Sí, se ha entendido, ¿no, chicos? Se va entendiendo lo que se Es, muestra. Profesor, una pregunta. Sí, te escucho. Profesor, en el tema, por ejemplo, nos están planteando una reformulación de una tesis con temas financieros. Cualquier consulta lo podemos escribir a usted directamente a su correo en un horario establecido para poder hacerle preguntas, o si de alguna otra manera usted, como sabemos que está ahí en un lugar donde le es más accesible a poder compartirnos, por ejemplo, algún paper de un journal para que nosotros podamos guiarnos. No sé si se va a hacer al correo o un horario establecido que usted nos diga para poder escribirlo y no incomodarlo. Claro. Sí, yo preferiría el correo porque paro todo el día, casi las 24 horas metido en el correo. Sí, al correo me podrían escribir sus dudas o alguna otra, ¿no? Alguna otra inquietud que tengan, tanto en el curso o, o en algún otro curso relacionado a econometría, ¿no? A finanzas, esas cosas. Sí, no hay ningún problema, chicos.
Profesor, otro pequeño favor. No sé si nos podrías compartir el tema de econometría 1, lo que es multicolinealidad, heteroselasticidad, homoselasticidad, así como lo tiene. No sé si lo tendrás